Que aquí mismo en Telenoche, que acaba de culminar con Marcelo Irachet, Viviana Ruggiero un día trajo lo que era el anteproyecto de ley de presupuesto nacional. Y allí mencionaba como una particularidad esta cuestión del aumento de los sueldos a los presidentes de las empresas públicas. Así es, el artículo 688 era el penúltimo o el antepenúltimo, si no recuerdo mal. Y en ese momento, además, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, lo justificó acá en Telenoche, ¿no? Decía que había una diferencia y que se quería evitar, sobre todo, las diferencias con el sector privado. Exactamente. Lo cierto es que hoy se entendió por parte de la bancada oficialista que no es oportuno establecer este ajuste, este aumento en este momento, que comparten el espíritu, lo que mencionaba por ejemplo a Susana Arbeleche, pero no el momento. Creo que tenemos allí la palabra de Sebastián Andújar, que habló en representación de la bancada de diputados, pero me gustaría abrir el fuego ya con nuestros panelistas. Se entiende que hay como una marcha atrás, una revisión de una decisión que fue polémica. Connie, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Daniel? La verdad que creo que es una decisión acertada. La retribución de los directores de las empresas públicas tiene una larga historia de rezago, porque entre otras cosas, la tradición histórica era que era premios consuelo para aspirantes a legisladores. Eso era así hace muchos años, pero ya hace bastante tiempo que el Estado ha procurado reclutar gente de primera calidad técnica y afinidad política para estos cargos. La combinación de esas dos cosas debiera salir más caro. Entiendo que no era el momento y por lo tanto me parece prudente lo que la comisión de la coalición comunicó en la noche de hoy. Vale aclarar que el aumento era el equivalente del 85% a la retribución del ministro de Estado, ¿no? En su momento se había dicho además que iban a pasar a ganar el doble y eso no era correcto. Más o menos el promedio está en 130.000 pesos, más 30.000 pesos de los presidentes de los directorios de las empresas públicas. El sistema de indexación por carambolas 6 bandas además es pésimo, porque la retribución es está determinada por el mercado. Si ustedes son expertos en computación, sabrán que no ganan lo mismo que los expertos en otras actividades. Por lo tanto, es muy alocado conectarlo con el ministro y recuerden lo que le pasó al gobierno del Frente Amplio con la indexación de los funcionarios judiciales. Bien, acá hay un hecho que tiene que ver con lo parlamentario, con lo legislativo, y también hay un hecho político, Fito. Bueno, sí. Digo, ¿sabes por qué? En atención sobre todo a esta cuestión de muchas veces tomar una decisión, revisarla y dar marcha atrás. ¿Qué iba a decir, Daniel? Es que no es tan infrecuente en este gobierno que el Poder Ejecutivo tenga ciertas iniciativas y que el Parlamento piense otra cosa. El Parlamento donde el Poder Ejecutivo tiene una mayoría sólida, o sea, que ves amplia. que esto es sano, digamos. Mirá, forma parte de yo diría, de las nuevas reglas de juego de la política. Antes, quizás en la era progresista, durante los años de gobierno del Frente Amplio, había quizás una conexión más estrecha entre Poder Ejecutivo y Parlamento, lo cual no quiere decir que no hubiera en algún momento fricciones. Pero en este caso creo que es más frecuente, ya lo veremos con el tiempo. A mí no me horroriza, desde luego, que el Parlamento tenga autonomía respecto al Poder Ejecutivo, forma parte del ABC del presidencialismo. ¿Y cuánto crees que puede haber pesado la presión social? Mucho, mucho, porque este es en general un gobierno, como creo que en general deberían ser los gobiernos, como suelen ser en Uruguay, que ponen una oreja en la opinión pública, porque tienen que representar a la opinión pública. Ajá. ¿El ABC del presidencialismo está manifestado en esto que pasó hoy? El ABC del presidencialismo, que hay 3 poderes, esto viene muy de lejos de la teoría política, ¿no? Sí. ¿No? 3 poderes que son independientes y que deben, no solo son independientes, tienen que controlarse entre sí. El Parlamento no tiene por qué estar supeditado al Poder Ejecutivo. Esa es la lógica del presidencialismo. En el parlamentarismo es totalmente distinto, porque el Parlamento es el que inviste al Poder Ejecutivo, el que nombra al Poder Ejecutivo. Entonces, nosotros hablamos en las clases de ciencia política de gobierno, no de gobierno dividido, sino de gobierno unido. Claro. Los poderes, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en el parlamentarismo están por definición conectados. Digo porque mucha gente de pronto, cuando vos decís que está en el ABC del presidencialismo, dice, pero ¿cómo? Si hay un proyecto que está muy promovido por el presidente de la República, lo revisa su bancada oficialista, en fin, ¿no es acaso una señal de debilidad presidencial? Lo planteo en esos términos, Fito, ¿eh? Sí,
Mirá, lo puedes ver de las dos maneras, como debilidad presidencial. De hecho, los colegas que se dedican a esto hablan de éxito del presidente, tasa de éxito del presidente cuando el Parlamento lleva adelante, aprueba las iniciativas del presidente. Uno podría hablar también de tasa de éxito del Parlamento, ¿no? Es decir, que el Parlamento, ¿no? Ocupe su lugar en el sistema y contradiga al presidente, forma parte de la lógica otra vez del ABC. José Bayardi. Bueno, a mí en primer lugar me parece bien la medida en tanto y en cuanto estamos hablando de un presupuesto que se presenta como recesivo, se presenta como un presupuesto que de alguna manera va a estar acotando los niveles salariales del funcionario público, un presupuesto en este momento, y lo que se planteaba del aumento a los presidentes de las empresas públicas parecía medio disonante con esa lógica, y creo que, en fin, debilitaba en todo caso el argumento que se pretende o expresa de alguna manera los fundamentos contenidos en la propia mensaje del Poder Ejecutivo. Hay otros temas que también están sobre la mesa, no sé cuál va a ser la resolución, que tiene que ver con algunos aumentos de direcciones en el Ministerio de Desarrollo Social que estaban y están planteados en un nivel de incremento de 120.000 o 120 y pocos mil pesos, y que estaría pasando al orden de 155.000 o 156.000 pesos. Ese tema no sé cómo se resolverá, pero en términos de oportunidad me parece que no era la oportunidad para plantearse este desafío, diríamos. Sí, esto es todo un tema, ¿no? Porque también está el problema de fondo de cuánto ganan los altos cuadros de gobierno, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Es decir, los jerarcas de las empresas públicas, pero en los niveles medios, de cuánto ganan los profesionales en el Estado. No podés tener un Estado de alta calidad, haga mucho o haga poco, si tenés sueldos que no son competitivos con el mercado. Es un gran desafío que tiene el país. No, y también retener profesionales de primer nivel es muy difícil en el Estado uruguayo, tal como son los niveles salariales. También es una realidad que muchos presidentes de empresas públicas no cobran como tal, sino que cobran como gerente o como otro cargo, porque son sueldos más altos que el de presidente, ¿no? Entonces, en definitiva... A ver, pero esos son las famosas trampas al solitario, claro, que se hace el sistema político en una práctica que es pésima, que es el de decir, bueno, podemos poner esta norma que no se le aplica en principio a nadie y después uno se entera que el director de tal empresa o de tal otra conserva su puesto en el Banco Central donde ganan 300.000 pesos y hace que es director de una empresa pública donde gana 120.000. Porque entre otras cosas, o 150.000, los compañeros del directorio, digamos, no fue mi caso ni era la época en que yo estaba en la función pública, que el sueldo de director de la CAP era pésimo, pero no tenía ninguno que tenía otra changa, digamos, un lugar reservado. En los últimos años eso es lo normal, y es más, los ministros que eran legisladores o son legisladores pueden cobrar el sueldo del legislador, que normalmente es bastante menos. Hoy es el mismo, ¿eh? Sí, hoy, ahora es el por mismo. eso. Ahora, sí, pero Bayardi, ¿esto colide con el discurso de austeridad que se planteó en la campaña? ¿El discurso de? Austeridad. ¿De parte de quién? Y del gobierno, que es el que está tomando esta decisión. Está bien. Yo creo que, como estaba planteado, el mensaje que se estaba transmitiendo iba en contra del discurso. O sea, como estaba planteado, una vez hecho el discurso de austeridad, el de elevar determinados salarios cuando se va a estar manteniendo prácticamente en cero y se plantea una recuperación muy escueta al final de los 5 años, iba en contra de eso. Creo que esto llevó a la bancada, me parece a mí, no es la bancada del partido de gobierno, no es la bancada del partido de oposición, a tomar esta resolución que se acaba de comunicar o que se comunicó ahora por parte del presidente de la Comisión de Presupuesto. También hay que decir que en el sector privado los cargos de presidente o de cabeza de una empresa, de las características de las empresas públicas uruguayas, ganan mucho más, ¿no? Por lo tanto, también, más allá de que ahora no sea el momento oportuno, si uno quiere profesionalizar esas gestiones, tiene que mejorar esos salarios. Contando un dato, pero no lo tengo calculado ahora, pero contando los salarios del legislador, porque siempre había cierta mitología de, bueno, cuánto se ganaba. Contando hace 6 años atrás, era el cálculo que he hecho, los salarios del legislador, en la totalidad de los salarios
del Uruguay, contando público y privado, estaba en el escalón octavo, séptimo, octavo, no era de los salarios que estaban más arriba, siendo antes incluso los salarios de los legisladores mayores que los ministros en términos de Estado. Vamos a entendernos. Hay salarios en gerenciamiento de empresas que están, sí. no sé, lo que pasa es que allí también ¿no? se plantea otra discusión interesante a propósito de lo que decía Vivi, y es, bueno, efectivamente se necesitan a los mejores en la gobernanza de las empresas públicas, sobre todo si efectivamente las empresas van a ir por otro rumbo. Ahora, también está el discurso opositor que dice, bueno, fantástico, pero ¿y en la educación entonces? Paguémosle a los docentes mucho más. A los médicos de la salud pública vamos a pagarle mucho más, porque ellos sí, efectivamente, están necesitando y están además sometidos a un enorme esfuerzo que es llevar adelante eventualmente las reformas que se hagan en esa materia, Connie. Ahí lo que falla es que el personal del sector educación son 50.000 personas y el personal del sector salud, del sector público, son 30.000. Entonces, si yo decreto alegría general e irrestricta, que era una cosa que se decretaba en otra época con otro tema, entonces se va al cuerno las finanzas públicas y el país se va a la Argentina. No, en eso estamos de acuerdo. Porque no es a Venezuela. En eso estamos de acuerdo. Claro, igual también son sectores en los que hay diferencias, ¿no? No, pero además 25 directores, las empresas públicas felizmente se cuentan con los dedos de la mano y tienen 3 o 5 directores. Entonces, no me hagan la misma cuenta con entidades que tienen 50.000 y otras que tienen 30.000, porque entonces nunca se pusieron a hacer la cuenta. Yo le subo $100 a 80.000 personas y eso así en el acto te van a decir, produce 8 millones de dólares. Sí, te van a $100. decir, la policía, también allí... Bueno, claro, si todo el mundo ama a los funcionarios públicos, los municipales, también los te digo, policías, los soldados. Sí. Hay muchos policías que dijeron, ¿y por qué a nosotros no nos viene el aumento que va para los militares, por ejemplo? Porque nosotros estamos todo el tiempo ahí en ese bric-a-brac contra la delincuencia y sin embargo vimos postergada una aspiración que teníamos sobre este presupuesto quinquenal. Me hiciste acordar que hoy vi un tuit del ministro de Defensa, Javier García, que decía: el ministerio estaba lleno de cargos políticos adscriptos y de confianza que se recortaron y ahorramos 17 millones este año. Ahorramos 3 millones en edificio para oficinas y un platal en autos y telefonía. Se cuida el dinero de los uruguayos. No hay aumento, hay gestión. Sí, había desorden, ¿no? Había desorden. En realidad podríamos hablar de alguna de las consideraciones que hace el ministro, porque los 3 millones que se ahorró, en realidad no estaban incluidos en el presupuesto, sino que fue un producto que era la extensión de la concesión de Laguna del Sauce, y en esa extensión de concesión de Laguna del Sauce fue una parte para rentas generales y otra parte para la obra que el ministro, en todo su derecho, echó para atrás. Pero quería hablar de una cosa nomás con respecto al tema de incrementos salariales, porque en el gobierno del Frente Amplio también hubo aumentos importantes. Hubo aumentos importantes en la policía, ¿también? Hubo aumentos importantes en la educación, ¿está claro? Y hubo aumentos importantes para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas. Y aumentos importantes en el déficit, te pueden decir. Y aumento enorme en la cantidad de funcionarios públicos, porque el gobierno del doctor Valle entregó el gobierno con 230.000 y contrayéndose, y lo entregaron al gobierno que llega con 305. Redondea, vaya, de los 70.000 funcionarios públicos a los que hace referencia Connie, que se incrementaron, ¿está el eje de la incremento no estuvo en educación. No, yo sé que no le importa nada. Educación, en salud y en seguridad. Entonces, estas son definiciones que se toman, ¿está bien? Y que podrán ser compartidas o no compartidas. Te van a decir, se está mejor en salud, seguro, en educación seguro. Y en seguridad. Daniel, yo creo pensemos, en tiempos del doctor Valle era peor la seguridad. Los números de rapiña se multiplicaban por 17. Era peor la educación. Las pruebas PISA daban mejor hace 20 años que ahora. Era peor la seguridad nacional a través... Ninguno. Son todo mentiras. Ese es el viejo verso frentista. Yo creo que se está mucho mejor desde el punto de vista salarial en los maestros, en los profesores, que lo que se estaba con anterioridad. Eso sí, no y en que el se país. Ha incorporado, yo te he dejado hablar, Connie, yo no tengo ningún problema, y que se ha incorporado, ¿está bien?, desde el punto de vista de educación, como hoy se sigue incorporando,
¿tá? A menores al ingreso, hoy están los llamados para incorporar tercero, cuarto, 3 años, 4 años, 5 años, se ha incorporado a sectores que estaban fuera de la educación, ¿está bien? Y a nivel universitario, ni hablar que se ha incorporado camadas de universitarios que no tenían ninguna antecedente de universitario en su familia. Son opciones. Déjame ¿Se decir, puede estar en contra? Déjame Bien. decir que en todas las galaxias, en todos los planetas, en todas partes es igual. La gente no tiene por qué pensar lo mismo. Los socialdemócratas piensan que el Estado juega un papel importante y por lo tanto tienden a darle más funciones al Estado y por lo tanto reclutan más funcionarios. Creo que eso es visible durante los años de gobierno del Frente Amplio. Y los liberales piensan en otra cosa, piensan en el desarrollo y piensan en la igualdad en otros términos. Y es perfectamente legítimo. En todas partes del mundo se debate lo mismo. Claro, Y la gente ahora decide. el debate también es La esa gente chique decide. o es gestión, ¿no? Perdón. Claro. Que ahora lo que estamos debatiendo es si es achique o es gestión. Claro. Bueno, vamos a pasar a otro tema ahora, tiene que ver con, bueno, ustedes que son gente muy capaz se van a acordar, Publio Terencio era aquel que decía, nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Comediante de la época precristiana, ¿no? De la República Romana. Podemos decir que en Uruguay, a los uruguayos, nada de lo político les es ajeno, a tal punto que estábamos viendo el dato del 86% de votación en las últimas elecciones, superando incluso a la última, ¿no? 86%. Entonces, ¿qué decimos con esto? Que cualquier hecho político, a veces por menor que sea, es advertido por todo el mundo y todos toman posición. ¿Cómo estarán observando los ciudadanos uruguayos, aquellos que ponen el voto, que hay senadores a los que votaron en muchos casos y ahora se van? Se reconfigura el Parlamento Nacional. Totalmente, porque los expresidentes Julio María Sanguinetti y José Mujica dejan sus bancadas. Y sabés que el otro día cuando se votó el desafuero de Guido Manini Ríos, estuvieron los dos en sala. Y me consta que hubo algunos legisladores veteranos que le dijeron a los más jóvenes, que de hecho hay muchos en esta legislatura también, escuchen, presten atención, porque esto de tener a dos expresidentes de la República en sala y de peso político que tienen ambos no se da habitualmente y de hecho no sabemos si se volverá a dar. Así que incluso a nivel del sistema político ha sido todo un hecho político el tener a dos expresidentes en sala. Hasta para los periodistas es atrayente saber que Totalmente. hay dos mandatarios, dos presidentes de mandato cumplido que están allí debatiendo. ¿Cuáles son las primeras consideraciones? Empezamos con Bayardi. Bueno, yo creo que ya desde antes de las elecciones sabíamos que ambos dos, estamos hablando del doctor Sanguinetti, estamos hablando Mujica. del expresidente Mujica, sabíamos que iban a participar de las elecciones, pero ya los dos habían anunciado que no iban a permanecer el conjunto del tiempo en el cargo para que iban a resultar electos. Yo creo que podemos hablar de cuáles eran los objetivos de cada uno. ¿Está bien? Hay un primer objetivo que era empujar a su partido y su sector. Esto está en la tapa del libro, diríamos, ¿no? Estaban tratando de colaborar con su partido y con su sector. En ese sentido es claro para el doctor Sanguinetti, es claro para el senador Mujica. El hecho de haber anunciado antes no traiciona el voto, digamos. No, yo creo que ya era claro, me da la impresión a mí, que esto se iba a dar. No, Y que no sé el elector- caso de Talvi en todo caso. Está bien, no el caso de Talvi, bueno, pero estamos hablando de Talvi 30 años menos, 25 años menos No, por eso, pero- que cualquiera de ellos dos. Ahí sí que hubo gente que se sintió en alguna forma. En ese caso sí, pero en este caso yo creo que era claro que ellos se cargaron la mochila para arrimar, en el caso del doctor Sanguinetti además tenía un objetivo, yo nunca he subestimado al doctor Sanguinetti. Bueno sería. No, jamás. Yo sé que he hecho valoraciones que a él alguna vez no le han gustado, pero era claro que era el articulador de una familia ideológica. En fines del 2018, recordemos que hubo una reunión que se difundió bastante, en el que él visitó al senador Lacalle Pou y al el senador Larrañaga, en la que estaba siendo un motor, de alguna manera, de eso. Creo que va a seguir siendo un motor de eso, aunque no necesariamente desde su lugar parlamentario. Motor de eso decís, de lo de las familias ideológicas. Sí, no tengo pero ninguna duda. Connie, No tengo absolutamente, nunca estuve más de acuerdo Bueno, aleluya. con Pepe que ahora. Lo anotamos en el almanaque, Efectivamente, entonces. En rojo, Vamos sí, a hacer redondo. un circulito. efectivamente, el doctor Sanguinetti le ha prestado muchos servicios a la República. Obviamente no es una dirigente político cuyo estilo y cuyos, digamos, creencias en
en la intervención del Estado me sean muy simpáticas, pero siempre debo decir que, por supuesto, fue un gran presidente en la salida democrática, que fue un gran presidente en su segunda presidencia, haciendo un acuerdo con el Partido Nacional, que inicialmente se vehiculizó a través del doctor Boloté, pero que luego integró a todo el Partido Nacional, que hizo grandes reformas. Sin ir más lejos, las dos más importantes reformas de su periodo fueron extraordinarias, que fue la reforma de Rama y la reforma de la Seguridad Social, pero se había retirado. Él había estado en el Senado con una participación relativamente poco notable cuando salió electo y entró Lito Alfi de senador en reemplazo suyo. Pero lo que hizo en diciembre del 18 es una extraordinaria contribución. ¿Por qué? Porque puso su experiencia, su vaquía y su oficio, hablándole al más joven de los candidatos, al doctor Lacalle Pou, y a la generación mediana de Jorge Larrañaga. Y puso los puntos sobre las IES, sobre un tema que clamábamos los uruguayos y que hoy estamos contentísimos, es el gran aporte del doctor Sanguinetti. A ver, me gustaría escuchar muy particularmente a Fito Garcés, desde la ciencia política. Bueno. Porque además, en principio, aquello de las familias ideológicas es efectivamente algo que ha impulsado el doctor Sanguinetti. Sin embargo, ahora parece querer reivindicar el peso específico potente de su partido Colorado. La pregunta es si no hay allí como cierta contradicción. De hecho, el presidente Sanguinetti se ha enojado bastante cuando le han dicho: mire, presidente, el Partido Colorado está en vías de extinción. Y él allí es donde vuelve a la trinchera partidaria. Entonces, ¿se puede hablar de familias ideológicas y a su vez del potencial o del poderío de un partido? Se puede, claro que sí. A mí siempre me pareció un concepto razonable de familias ideológicas. Creo que hay mucha evidencia, tanto en estudios de élites parlamentarias como en estudios de opinión pública, que no demuestran... ¿No desdibuja fronteras ahí? ¿No deja todo? A ver, hay mucha evidencia que muestra que los legisladores colorados y blancos piensan más o menos lo mismo, y más, hay experiencia que demuestra que votan más o menos lo mismo, independientemente de que a veces no coinciden, pero en general tienden a converger ideológicamente y prácticamente en los hechos, en las actitudes políticas. Lo mismo del otro lado, al lado del frente, ¿no? Independientemente de que pueda haber diferencias, hay una identidad común, hay un paraguas común, hay una práctica común, en fin. Entonces, el punto es, familias ideológicas hay, diferencias internas dentro de las familias ideológicas también. Esta es una política, la política uruguaya, que es una política de muchos niveles, de dos grandes bloques, de dos grandes familias ideológicas, pero al mismo tiempo de muchos partidos, dos grandes bloques, muchos partidos y encima de eso partidos fraccionalizados. Así que no hay bipartidismo entonces. No, ¿Sí? bipartidismo, no, lo que nosotros decimos, creo que la mayoría de los politólogos pensamos lo mismo desde hace unos 20 años para acá, ¿no? Que hay dos bloques, muchos partidos, dentro de cada partido muchas fracciones e incluso competencia a veces dentro de las fracciones. Es una política de 3 o 4 niveles distintos. Este fin de semana el expresidente Sanguinetti hacía referencia a esto que vos decías, Daniel, del bipartidismo. Decía: la primera gran lectura es que el sistema político va arribando a un nuevo bipartidismo. A la clásica dicotomía blancos-colorados se la va sustituyendo por dos grandes espacios de coalición. La frentista, ya consolidada, y la multicolor, que hizo su primer ensayo fallido con la concertación en la anterior y que ahora se ha visto mucho más orgánica en Montevideo. Celebra un dato Vallar, más. a ver, permíteme. Aleluya. La familia ideológica venimos conversando de la época del doctor Carlos Quijano, que ya hablaba en términos generales de familias ideológicas. Sí. Hay una reforma que Connie no nombró, que se hizo durante el gobierno del doctor Sanguinetti, más allá de la que nombró, que es la reforma electoral. Eso fue magnífico. En realidad, ¡viva la 96! Esa reforma electoral, que yo defendí, Conrado, en un plenario del Frente Amplio en el Sindicato Médico del Uruguay, y la defendí, porque estaba convencido de consolidar familias ideológicas. Y yo creo, ¿está bien?, en que es sano que haya familia ideológica, porque yo cuando nací en la política, viví la historia del Partido Nacional y del Partido Colorado, de las guerras de carpintería de 1836 en adelante. Eso ya era historia, en mi opinión, y había que generar un nuevo...
a ver, familia ideológica, bipartidismo, llamémosle como que Claro. querramos, ¿está bien? En la que se le presenta a la sociedad dos formas de entender, ¿está bien?, la política y las soluciones de la política. Y ahí la gente alinea, y me parece bien que alinee. Los dos modelos Está bien, encontrados. los dos modelos. O sea que crees que de acá a futuro vamos a ir por los dos modelos. No tengo duda. Pero hace 20 años que por lo menos 20 años que la política uruguaya funciona así. El Frente Amplio de un lado y los otros del otro. O los otros gobernando y el Frente Sí, Amplio en contra. pero antes del Bueno, 2004. pero hay La gente gran que realidad actual. Colorado Blanca que no te vota No existe más eso de son ¿Cómo una que no? En especie Salto, Mira, en vi- Salto ¿qué pasó? vi unos En esta carteles elección así. En Salto Colorado son- no votaba de blanco. No, Colorado vota Colorado, no, dice nada más. Bueno, No, Me faltó. en Te lo Salto dicen lo que clarito. ocurrió Pero pasó son en esta elección. un problema del cartel de vedettes. No tiene nada No, que no, ver. no, pero mirá que en todo el país hay carteles que dicen Colorado, vota Colorado. No, pero, sí, Pero está bien. carteles que dicen una cosa de una especie Bueno, en pero que es una extinción, manifestación, que es lo es una que dice, manifestación a de mí pero- solo Yo aplaudo, voto, yo no pará. voto a Valle. ¿Cómo no voy a votar a Valle? De hecho, Bueno, lo tenemos que voté hacer una en el pausa. año- Me voy a sacar esto. Hoy me está volviendo loco la cucaracha. Así que cuando quieran Nos hacer tanda, desconectamos. me hacen aquella clásica así. Vamos a la pausa y seguimos adelante. Bueno, seguimos avanzando aquí en Todas las Voces, en esta edición especial, y estábamos planteando este asunto de las familias ideológicas, de si efectivamente se configura ese bipartidismo, que el propio presidente Sanguinetti lo mencionó en su momento, y estaba mirando, por ejemplo, dice, el triunfo electoral y el ejercicio del gobierno sugieren que la coalición multicolor no será un invento efímero. Lo decía Ignacio Suaznavar, un poco en línea con lo que mencionaba también Conrado Hughes sobre aquella arquitectura que empezó a armarse con la presencia del presidente Sanguinetti, con la calle Pou y con Jorge Larrañaga. Pero además lo que señala en la entrevista de contratapa de búsqueda del jueves pasado, Ignacio Suaznavar, que dice que en las internas, a más de un respondente de las encuestas, la gente le respondía, yo voy a votar a la coalición multicolor. Eso es un extraordinario logro de lo que fue la oposición al gobierno del Frente, en donde hubo un aglutinante, y el aglutinante, a mí, yo recuerdo haber discutido mucho, que me decía, pero ¿cómo vas tu afinidad con uno de Cabildo Abierto, cuál es? Que estoy en contra del Frente. Es como el cuento que siempre hago de la abuela que fue a misa. Dice, ¿de qué habló el cura? Del diablo. ¿Y qué dijo? Que estaba en contra. Bueno, yo también. Entonces, ¿cómo no nos vamos a entender si... Porque la gente solo está a favor? Discúlpeme, alguien ignora la naturaleza humana si no es capaz de darse cuenta que hay factores aglutinantes, que es el rechazo visceral. Claro, el punto es si eso se mantiene después de 5 años de gobierno. Yo creo que si le va bien como yo espero, y estoy viendo que la cosa viene bien, en el año 2024 van a estar a las piñas para estar en primera fila en la coalición multicolor, que tendremos que encontrar un mecanismo que deberá ser más democrático, porque no me gusta nada el del Frente, que utilicemos las elecciones internas para definir quién será el candidato de la coalición multicolor, y ya veremos. Sí, porque Mirá, además estábamos... hay sí. tantas cosas que no sé por dónde empezar. Me parece que con enorme respeto por el doctor Sanguinetti, yo no creo que haya sido el gran articulador de la coalición multicolor. El articulador de la coalición multicolor fue la calle Pou. Por supuesto que el doctor Sanguinetti hizo un aporte muy importante, esa reunión que todos recordamos, esa foto en el despacho de la calle Pou con Sanguinetti y con Larrañaga fue importante. Pero a ver, esta es la misma receta de 1999. Y el año pasado, estábamos hablando del 2019. Hay 20 años de experiencia de construcción de lo que ahora es la coalición multicolor. Punto 1. Punto 2. Yo no creo que la coalición multicolor vaya a tener que recorrer un camino de ir a un candidato único. Yo creo que perfectamente pueden seguir haciendo lo que han venido haciendo. Es decir, siendo partidos distintos que compiten y cooperan, que cada uno tiene una primaria y que luego se articulan. Yo creo que el error que cometió la coalición multicolor, esta naciente, es que nació muy tarde, que debieron dar señales de coordinación
antes, pero que no pudieron por la irrupción de Manini, que desconcertó a todo el mundo, y también porque al aparecer Manini, Partido Independiente y Partido Colorado, liderado por Talvi, dijeron hay distancias oceánicas. Y entonces fue muy difícil finalmente llevar toda el agua para el mismo molino. El punto es esas distancias oceánicas, ¿qué pasa con ellas después de 5 años de gobierno donde también tenés una marcada de perfiles inevitables? Sí, exacto. Sí, se verá, se verá. Se verá. Se verá. Para mí, coalición multicolor, para rato, no solo para rato porque está funcionando, sino para rato porque viene de lejos. Ahora, no es un invento de hoy, ni de ayer. Tiene 20 años. Nunca con 5 partidos. Nunca con 5 partidos. A ver, una cosa, antes que naciera el Frente Amplio, o la izquierda era muy minoritaria, Sí. se daba una lógica dentro de los partidos que yo llamo fundacionales, el Partido Nacional, Está el bien. Partido Colorado. ¿Cuál era esa lógica? Había un sector que era gobierno y había dentro de ese partido un sector que era oposición. Y en la oposición había un sector que colaboraba con el gobierno y había otro sector que colaboraba con la oposición. Cada partido tenía reservas internas para cuando viniera la próxima elección decir, no, yo marcaba diferencias con la otra contraparte de mi partido. ¿Está bien? Yo me alegro que en realidad la síntesis que ha conjuntado a 5 partidos sea la que expresó Connie, ¿no? O sea, el antifrente amplismo. Me parece bien, es sincero presentarlo de esa manera. Sí. Lo que yo creo que se va a acabar aquello de que si es un gran gobierno podrán tener posibilidades quienes estén adentro de esa coalición y si no es tan buen gobierno, quiero ver quién va a sacar el pie del lazo primero para tratar de poder ser opción en el 2024. Pero esto se verá, es parte de la política que hay que dejarla andar y no hay que apurarse. Eso le digo a mis propios compañeros, que no hay que apurarse. Las cosas necesitan tiempo. Claro, hay un punto que me parece muy interesante que tiene que ver con lo que decía Sanguinetti del nuevo bipartidismo. Cuando uno lee la historia del Uruguay, ¿con qué se encuentra? Con que blancos y colorados eran rivales acérrimos. Connie Hughes puede estar todo el día hablando de esto. Julio Martínez Lamas, una persona muy importante, un pensador muy importante, en 1930 publicó Riqueza y Pobreza del Uruguay, donde hablaba de que colorados y blancos eran como patrias subjetivas, o sea, que se veían como extranjeros. Era tal la rivalidad que se veían como pertenecientes a naciones distintas. Hoy pasa más o menos lo mismo, pero no entre blancos y colorados, que sienten que están en la misma patria, ellos le llaman la patria republicana, pero que se sienten bien distintos de los otros, los frente amplistas, y sienten que hay realmente una distancia tan grande con los frente amplistas como antes tenían entre sí. En ese sentido hay un nuevo bipartidismo, son 2 patrias subjetivas distintas, no son las mismas. Claro. A ver, Connie. Es muy interesante todo esto, a mí me apasiona. De todas maneras, como Julio Martínez Lamas era abuelo de un compañero mío de clase, no puedo resistir a hacer unas consideraciones. Qué raro, ¿no? El Partido Colorado en el comienzo, en los primeros 30 años del siglo, tenía una figura hegemónica y el cuento es que no había nadie más en el partido. Y eso no es así. No es así. El partido tenía a Manini, Claro, tenía a sí. los riveristas, tenía a una cantidad de gente que se conjuntaron en contra de Vázquez y en julio del año 16 fueron y votaron la constituyente. En contra de Valle, no de Vázquez. No, de contra de Valle. De Valle. Que es el heredero. Entonces, cuando viene el gobierno de Terra, Eso hay que anotarlo, ¿no? cuando viene el Vázquez, gobierno el de heredero de Terra, Valle. cuando viene el gobierno de Terra, pero democrático, por el Consejo Nacional de Administración, don Gabriel Terra hace una maniobra, pero el acuerdo con quién era, con los blancos independientes, que eran los del Partido Nacional Independiente, que a partir de allí votó afuera del partido, decían las manos más limpias y la frente más limpia y las manos más altas, no sé cómo era, la frente más alta y las manos más limpias. ¿Qué pasa? Viene el golpe, ahí se conjuntan. La ANCAP, que es un mamarracho jurídico, fue presentado por Luis Valle y en el respaldo un diputado del Partido Nacional que pertenecía al Partido Nacional Independiente. Por supuesto, Herrera estaba en contra y
cuando viene el año 30, viene el golpe de Estado, ¿quién se hace en una coalición? Don Gabriel, que era vallista, y hace coalición con el viejo Herrera. Luego salimos con el golpe blando y la dicta blanda y Valdomir y qué sé yo, y volvemos en el año 42 al gobierno de Amézaga. Y ahí la hegemonía pasa a ser de los colorados vallistas, que primero por azar se muere Berreta, y luego el Partido Colorado queda en manos de Luis Valle, y Luis Valle liquida a los de la caverna del día, y en el Partido Nacional los jóvenes como Wilson y otros más vuelven, se habían ido, vuelven al Partido Nacional y crean la Reconstrucción Blanca, que permite, con un acuerdo con una especie de Manini, que era Chico Tasso, que hablaba por la radio, y en el año 58 gana las elecciones una alianza de Herrera con Chico Tasso, y adentro del partido, del otro lado, la Unión Blanca Independiente, que eran los viejos del Partido Nacional. Entonces, siempre fue así, dos alas. Y ahora es igual. La gente cree que la calle es la hegemonía total del partido. No es así. Pasan a mirar los intendentes cuánto tiene alianza. Ese es el punto, ¿no? La exquisita lección de historia política que nos acaba de narrar Connie está muy bien para entender lo que sucede en este momento. Lo que preguntábamos hoy, o que de pronto servía como disparador, era ese concepto que suena bastante antipático. Yo no creo que haya nadie, ni aquí en este estudio, ni allí mirando la tele, diciendo, bueno, el Partido Colorado si está en extinción, problema de los colorados. Porque los partidos fuertes también son importantes para una democracia. La pregunta tiene que ver con eso. ¿Cuánto de estrategia política de alguien que en ese sentido tiene todas las credenciales, como Julio María Sanguinetti, no se está broquelando detrás de esta familia ideológica antifrente amplista, por decirlo lo que mencionó Connie, con una pérdida de 80.000 votos? O sea, el partido, que fue el partido del Estado, ha venido perdiendo sistemáticamente, y ahora en esta última elección, en este último ciclo electoral, pierde 80.000 votos. Entonces, la pregunta, aunque antipática, por eso le preguntaba a Fito Garcés, es, ¿el Partido Colorado está en vías de extinción? Yo no lo creo. No, yo tampoco. Yo no lo creo. Ninguno de los tres lo cree. Yo no lo creo. Tiene problemas y tiene mucho que aprender. Mirá lo que voy a decir. Tiene mucho que aprender de los blancos, que a su vez ha aprendido mucho de los frente amplistas. La transformación que ha tenido el Partido Nacional en 30 años es enorme. El Partido Nacional no es grande solo ahora porque tenga un líder relevante como en la calle Pou. El Partido Nacional es grande porque se modernizó, hizo las elecciones de jóvenes, mantuvo viva su mística. No hay partido sin mística, no hay partido sin identidad. Entonces, es muy complejo lo que ha logrado hacer el Partido Nacional. Y sus ritos, las caballadas blancas. Se moderniza y al mismo tiempo tiene los caballos y Massoyer, ¿no? Tiene los veteranos, pero tiene las elecciones de jóvenes. Es muy complejo lo que ha hecho el Partido Nacional. Armó el centro de estudios, ¿no? Reviviendo el ejemplo del Instituto Manuel Oribe, en su momento, creado por la calle Padre. Entonces, los colorados tienen mucho que hacer si quieren renacer, y creo que tienen que aprender mucho de los blancos en ese sentido. Por ejemplo, hay una sombra que los colorados prácticamente, son pocas las veces en que cultivan su tradición, en que reivindican lo que han hecho, en que reivindican el pasado. Durante la campaña electoral lo hicieron poco, muy poco. Talvi lo hizo muy poco. Talvi habló muy poco del pasado del Partido Colorado y de los méritos históricos del Partido Colorado. Hablaba de Valle, ¿no? Hablaba de Valle. De Jorge. De Jorge. De Jorge Valle. De Jorge Valle empezó a hablar. En algún momento aparecieron las banderas coloradas, porque al principio no se sabía de qué partido era el candidato Talvi, porque no había ni siquiera símbolos colorados. Esto no es una crítica a él, esto es un concepto general, que es: ningún partido prospera si no reivindica su propia tradición, su propio pasado, sus méritos históricos. Mirá si el Partido Colorado tiene cosas para ¿cómo renacer sin líderes a nivel del Parlamento, que es el mejor lugar para crear liderazgos? El Partido Colorado no tiene líderes en el Parlamento. No, pero el Partido Colorado es un partido de gobierno. La historia del Partido Colorado es la historia del Estado, y capaz que renace más desde el gobierno y de los cargos ejecutivos que desde el Parlamento. Sí, hay una senadora, Carmen Sanguinetti, hablando de proyección de liderazgos, ¿no? Creo que anoté por aquí algo que decía... Es su primera legislatura, exactamente, ¿no? Dice, tenemos la clara convicción de que estamos ante una situación de consolidación del Partido Colorado. Y Carmen Sanguinetti ha dado muestras, además, de mucha solvencia parlamentaria
No sé si por allí no Y puede poco llegar la pauta del Renacimiento. Y se menciona también... Una constancia nomás, que en mi lectura, que ya la he dicho en Sí. este canal, en este programa, que yo hubiera sido blanco en el siglo XIX, tengo una interpretación del siglo XIX Sí. de la perspectiva de los blancos, hubiera sido colorado vallista de don José Valle y Ordóñez en el principio del siglo XX y que, consecuente con mi lectura de la historia, hoy soy frente amplista. Pero si algo me alegra en la clase que dio Conrado, es que en realidad haya dicho que Vázquez es el Valle. Eso me encanta. Me encanta, porque creo que el empuje de don José Valle Ordóñez a principios del siglo XIX, ¿está bien? Se correlaciona con el empuje que dio el gobierno, siglo XX, perdón, se correlaciona con el empuje que dio el Frente Amplio a principios del siglo XXI. Hay muchas cosas en común entre vallismo y Frente Amplismo. Cuando escribí alguna de estas cosas en El Observador se me enojaron los vallistas, pero claro, y el doctor Sanguinetti, por ejemplo, él ha cuestionado esta semejanza. Hay semejanzas, también hay diferencias. Ahora, que hay una simetría histórica entre comienzo del siglo XX y comienzo del siglo XXI, no hay duda, entre el empuje estatista y modernizador, yo diría, y que tiene que ver con expansión de derechos del vallismo en el siglo XX y del Frente Amplismo en el siglo XXI, me parece difícil de controvertir. En los gobiernos frente amplistas muchas veces daba la sensación de que la oposición estaba incluso dentro del Frente Amplio. Claro. Hay que ver cómo funciona también en esta coalición, si efectivamente hay oposición dentro de la propia coalición. Pienso, por ejemplo, en esto del desafuero de Guido Manini Ríos y la bajada de línea que se intentó hacer y que hubo algunas ovejas negras que no se alinearon, el sector Ciudadanos del Partido Colorado. ¿Cómo crees que va a funcionar esto, Fito? Yo pienso que la historia tiende a repetirse y que esto es más viejo que como se dice en Harvard, que el agujero del mate. Uruguay siempre fue así. Los partidos de gobierno, como decía Pepe hace un rato, siempre tuvieron oposición adentro. Valle y Ordóñez tenía los principales adversarios los tenía dentro del Partido Colorado, que eran los Manini, ¿no? Entonces, yo digo, y el Partido Nacional toda la vida le pasó lo mismo. Entonces, a ver, ¿cuántas veces chocó Mujica con Tabaré Vázquez? Sí. Pero en el caso del Frente Amplio, o Mujica con Astori. A veces se decía que la oposición interna era para copar la agenda, ¿no? Bueno, yo no sé si era por eso o simplemente expresión de diferencias genuinas que existen en los partidos, porque el partido Frente Amplio es un partido de coalición. Y la coalición multicolor, más coalición todavía, menos partido. No es un partido, es una coalición. Entonces, que haya diferencias internas y que haya gente que marque distancia, me parece la cosa más lógica del mundo y es muy esperable. Y ya lo estamos viendo, lo hemos visto frecuentemente con Cabildo, por ejemplo. En realidad, si uno ve la historia de la evolución de la izquierda en el Uruguay, que era un pequeño grupúsculo y había brillantes plumas que promovían la idea de que hubiera una coalición o una alianza de izquierda, siempre se encontraba con el mismo problema, que es decir, vayamos todos los de izquierda, decían algunos conspicuos escribas, pero con el Partido Comunista ni a misa, por razones obvias. Entonces, el Partido Comunista tuvo que disfrazarse, y eso lo hizo enseguida de la Revolución Cubana, en las elecciones del 62, inventó Fidel, que quería decir Frente Izquierda de Liberación. ¿Y cuál es la tecnología? Traigo a 3 máscaras sueltos, que uno me dice yo soy vallista, el otro era efectivamente blanco, se llamaba Ariel Collazo, se llamaba Ariel Collazo, y había algún otro independiente, entonces armaron el Fidel. Por supuesto nadie se tragó que era el Partido Comunista, le fue mal. ¿Qué pasó con los socialistas, que venían de capa caída? Dijeron, bueno, vamos a hacer una alianza con un ala a la izquierda del Partido Nacional. Y trajeron a Enrique Erro y armaron lo que se llamó la Unión Popular. Juntaban Enrique Erro, un diputado herrerista del que había sido secretario Mujica, y una cantidad de votos supuestamente herreristas, más el Partido Socialista de Frugoni y de Cardoso. ¿Qué resultó? Y de Vivian Trías, además, que estaba trabajando para los espías checos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fueron a las elecciones juntando 2 grandes grupos, que había uno que tenía 3 diputados y otro 2, y sacaron 2 diputados. Y todavía, de las 2 bancas, una de ellas se la quedó la señora que iba por el lado de Erro, que se llamaba, no importa, Nenuca,
y se quedó con la banca y volvió al Partido Nacional. Entonces el Partido Socialista se quedó con un solo diputado que no era socialista, que era Erro. ¿Y qué decidieron hacer? La guerrilla. Ese es el origen de los Tupamaros. Entonces, ¿cuándo dieron en la tecla? ¿Cuándo dieron en la tecla? Cuando se juntaron todos y dijeron, puede entrar el Partido Comunista, pero llevamos de candidato a un general, anda llevando, y además ballista. Entonces, con un general ballista, más el Mar Michelini, más Hugo Batalla, más el Pancho Rodríguez Camucho, que había sido ministro de Salud Pública del gobierno. Juan Pablo Terra. Juan Pablo Terra no, pero esos eran compañeros. Bayardi, sobre una alusión. No, claro. Esa interpretación de la historia de Conrado carece de contexto. ¿Está bien? Carece de contexto. Porque en realidad la conformación del Frente Amplio, más que darla en los antecedentes que citaba, que son tal cuales. No los inventé, ¿no? No, son tal cuales. En realidad se da en un momento de crisis muy importante en América Latina y de crisis muy importante en el Uruguay, y se da por la confluencia, porque ahora Fito lo nombraba, cuando los demócratas cristianos en el mundo venían peleándose a tiros con los comunistas, y en América Latina a tiros con los comunistas. ¿Saben? Hay un hombre como Juan Pablo Terra, que venía de la Batalla Cristiana, que en realidad entiende que es necesario avanzar en la unidad para un programa de signo progresista. Y ahí se trae, efectivamente, porque cualquiera podía haber aspirado a encabezar esto en la conformación del Frente. Cualquiera, desde Ronnie Arismendi, Cardoso, Terra, Michelini, ¿no? En realidad se trae a una figura como la del general Liber Seregni, que venía del tronco, era militar y venía del tronco ballista, de alguna manera. Entonces, esta es una síntesis. De todas las maneras conocidas. Sí, pero es una síntesis que se da en un momento histórico y que transforma al Frente Amplio en la única fuerza política a nivel del mundo, que logró conjuntar este nivel de, llamémosle, dispersión previa desde el punto de vista ideológico. Y esta es una realidad de una construcción nacional, de la cual he hablado mucho fuera de fronteras, ¿está bien? Para hacer entender que más allá de las visiones finales que haya, lo importante es cuáles son los espacios de unidad para los momentos históricos. Tenemos que hacer una pausa. Vivir. Dame el título de tu intervención, Fito. Que el Frente Amplio logró juntar peces grandes y peces chicos en la misma pecera. Bueno, eso me lo protegiendo a los peces chicos. Luego de la pausa. También venimos con el desafuero de Guido Manini Ríos. ¿Quién paga el costo político? ¿Tiene costo político para la coalición que no haya salido? Ya venimos. Bueno, seguimos avanzando aquí en esta edición de Todas las Voces. No sé si no era Pablo Benlloch el que planteaba aquello de la colcha de retazos como agravio, y al final terminó siendo casi que un elogio. Va un poco en línea con eso que decía Fito Garcés. Pero es una colcha de retazos donde los pedazos tienen distinto tamaño. ¿No? Había peces grandes y peces chicos, todos en la misma pecera, y sigue habiendo. Y el pez chico no se mete en la misma pecera del pez grande si no tiene poder de veto, si no tiene algo que lo proteja de que el sector grande no se lo va a devorar. El Frente Amplio en ese sentido es una obra de ingeniería desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista institucional. Y esto es muy importante para la coalición multicolor, porque ¿qué quedó instalado ahora después de las elecciones del segundo y tercer nivel de gobierno? Los blancos arrasan con todo, los colorados están enojados, ¿no? Porque no les dieron el suficiente espacio, ¿no? o porque no les preservaron zonas de influencia. Gran lección para la coalición multicolor: si no quiere desarmarse, si no quiere perder socios por el camino, los blancos, que son el pez gordo, el pez grande, tienen que cuidar a los peces chicos. Sí, simplemente porque vamos a pasar, como les decía Viviana, a otro asunto. Como lo decía Conrado en algún momento, acá hay un efecto aglutinador que es el antifrenteamplismo. Y yo me pregunto, con esto de la bipolaridad, digamos, uno no está afrontando el riesgo de la... Cuesta hasta decirlo, ¿no? Pero planteado en estos términos, ¿no hay esa cuestión de acentuar la grieta entonces? No. Entre otras cosas, cuando uno respeta al rival,
el fervor no incluye el deseo de la extinción. ¿Confías en eso? ¿Confías en que...? Yo no confío porque además me parece que es parte de nuestra cultura política. Es decir, yo puedo enojarme muchísimo y pelear mucho con Pepe, escucharlo, pero es fantástico no le deseo que salga de acá y le pase un bote bueno, por de hecho, arriba, no se me ocurre. De hecho, una de las noches más complicadas acá, de las más complicadas, terminó con una cena de los tres, ¿no? Hay que decirlo también. Bueno, De todos modos, tenemos que evitar algunos débiles Eso, mentales. Pero para eso es importante el mensaje que pasan de arriba, Sí, porque muchas veces de arriba se agita para abajo y Está bien, abajo, ojo que yo arriba están tomando mate en el Parlamento y abajo se están matando. Exacto. Yo creo que hay que evitar entrar en la lógica de algunos débiles mentales, también que en realidad tienen la variante, yo contaba una anécdota hoy, ¿no? Que no la voy a volver a Pero ¿por qué no repetir. vamos Claro. con esa anécdota? A ver, yo le decía que cuando yo estudié psiquiatría no estaba la calificación del DSM de 3, 4, 5, hacía una calificación. Entonces nos enseñaban que había una cosa que era debilidad mental. Y la debilidad mental era la idiotez, ¿está bien? La taradez y la oligofrenia. Ajá. Esas eran las calificaciones que nos enseñaban en aquel momento, Sí. ¿no? Yo digo, no había Twitter. Si hubiera habido Twitter, en aquel momento, el psiquiatra tendría, cuando viene el paciente, decir, ¿usted tiene Twitter, señor? Sí, permítamelo. Entonces tendría que leer los mensajes, ¿está bien? Y ya estaba, ni le pregunta nada, lo hace calificar en si es tarado, idiota o oligofrénico, porque está lleno de estos, acá, ¿no? Guapos de teclado, que dicen cualquier cosa, cualquier ordinaria. Pero lo que dice Viviana también es cierto. Es cierto. Los Yo liderazgos creo que tienen hay que permear, cuidarse. tienen que Yo permear. creo que hay una función que cualquier dirigente tiene que cumplir, que es la didáctica. Si la didáctica no se desarrolla desde arriba, damos lugar a que se exacerbe la idiocia, la taradez o la oligofrenia. Entonces creo que esto es un mensaje que hay que tenerlo claro. Por eso me gustó el discurso de Mujica en el Parlamento cuando se discutió lo de Manini. Sí. Me gustó porque él fue claramente un discurso respetuoso hacia Manini, donde incluso llegó a aconsejarle a Manini, a hacerle pedidos y aconsejarle cosas, en un tono correctísimo para mi gusto, donde además explicó por qué no había sido candidato a la presidencia. Dijo, en ese discurso dijo, porque yo sé que divido y no quiero que este país termine como Argentina. Es decir, son el tipo de mensajes que yo creo que deberían dar más seguido los dirigentes políticos, ¿no? Me gustó ese discurso de Mujica. Eso que dijo, además, eso que dijo en el Parlamento, me lo habías dicho a mí, Sí. ¿saben cuándo? El día que le dieron el premio a la labor literaria a Daniel Vidart, del Ministerio de Educación y Cultura. Esto fue tipo noviembre de 2018. Daniel Sí, Vidart lo había hizo un dicho, discurso decía. precioso. Entre otras cosas dijo que no se nos pierda el país de la amistad, dijo Daniel Vidart. Entonces estábamos todos emocionados, termina el acto y nos paramos varios, yo me cruzo con el Pepe y le digo, Pepe, que no se nos pierda el país de la amistad. Entonces me miró como ese, medio enojado como siempre, y me dice, politólogo, ¿por qué te crees que yo no soy candidato? Porque yo sé que divido. Y ahí mismo fue y habló con la prensa, como siempre estaban ahí las cámaras, y le dijo, le pido a los encuestadores que me saquen de la lista de candidatos porque yo no voy a ser candidato a nada, a la presidencia. Es decir, fue sincero en el Parlamento y fue un discurso contra la grieta, contra la agresión y un discurso respetuoso incluso hacia Manini. Dos datos menores pero que hacen a lo que vos decís. Mujica pidió para ser último, claramente era su último discurso y de hecho esperó y tuvo que esperar unas cuantas horas. Y lo otro es que también le dio aviso, pidió que le dijeran a la vicepresidenta, a Beatriz Argimón, que no la iba a mirar a ella y que iba a mirar a Guido Manini Ríos durante el discurso. Creo que son dos detalles que pintan y suman a esto que vos decías. Bien, bueno, a propósito de esa situación, porque el discurso se dio en el marco del debate sobre el desafuero, que finalmente no se concretó, del general Manini Ríos. Totalmente. ¿Hay costo político para la coalición, Conrado? Yo me parece que es un episodio ya superado. Tengo la sensación de que el otro día tampoco fue un torneo oratorio, en realidad fue un conjunto de senadores que dieron sus reflexiones. A mí me gustaron unos más que otros. Por supuesto, tengo un sesgo, lo que en inglés se llama un bias, con lo cual los de Mujica no me gustan nunca, salvo los que escribía un amigo mío, y entonces el del 1 de marzo del año 2010
lo considero una pieza extraordinaria que hasta me animo a leérsela a mis nietos. Fito. Yo creo que un costo para la coalición de gobierno hay, naturalmente. Mucho más pagará el costo el propio Manini Ríos, ¿no? Por eso, ¿sabés qué quería consultarte? Muchas veces se menciona, miren que Cabildo Abierto es Manini dependiente o un concepto más o menos similar. En consecuencia, ¿vos entendés que es Cabildo Abierto el que sale más perdidoso de esta circunstancia? Yo pienso que sí, claro. Sí, me parece que sí, que el cambio de posición es muy difícil de fundamentar. El cambio de posición que ha hecho el senador Manini Ríos es difícil de fundamentar. Creo que además ha sido un escándalo permanente a lo largo de meses y meses y meses este asunto, entonces costo político tiene. A esto se le suma además la mala votación en las departamentales y locales. La pregunta es hacia dónde va Cabildo Abierto y si Cabildo Abierto, si seguiremos hablando tanto de Cabildo Abierto en el futuro. Sí, mirando un mirando un datito, 268.000 votos en octubre del 19, 56.000 en las departamentales de ahora, de hace un rato. Como en las primarias. 50.000 en las primarias, 54.000. ¿Pero vos crees entonces que Cabildo Abierto puede tambalear? Claro. Yo no sé si no empezó el declive de Cabildo Abierto. No lo sé. Pero mi hipótesis de trabajo es que sí, que está en problemas y que los problemas se los buscó el propio general Manini Ríos. ¿Quién paga? Yo creo que no votar el desafuero era obvio que en el ambiente existía que podía haber costo, ¿no? Por algo, el Partido Nacional, cuando el senador Manini decía que él iba a votar su desafuero, en realidad hizo cuestión. O sea, los jurídicos, más allá de la posición que tuvieran, la dejaron y dijeron, no, esto tenemos que resolverlo porque si no, vamos a terminar siendo nosotros los que terminemos pagando el costo de no votar el desafuero. Entonces yo creo que ahí no me animo a decir que un costo puede haber existido o puede haber la necesidad de la bancada del Partido Nacional de cubrirse de un eventual costo si esto pasaba. Lo otro que creo es que hay un golpe, en mi opinión, también hay un golpe a la valoración que se debe tener del Poder Judicial, porque uno puede tener cualquier valoración del fiscal. Yo creo que yo leí toda la instrucción que hizo el fiscal de pe a pa, y uno podrá tener la valoración que quiera, pero en realidad el fiscal no era el que iba a resolver si era culpable o no era culpable de haber ocultado la información, lo iba a resolver el Poder Judicial, y creo que siempre las sociedades, cuando empezamos a cuestionar el Poder Judicial, es complicado. Y la otra cosa que creo es que el senador Manini hizo campaña desde que dejó y desde que empezó esta instancia, diciendo que él se iba a presentar a la justicia. Ajá. Más allá de la opinión que tuviera del Poder Judicial, no se presentó a la justicia. Pepe, y creo que este es un tema acá complicado. valoramos muchas veces tu sensatez y encarar los temas con mucha seriedad. Y acabas de hacer una alusión al tema de las redes sociales, ¿no? Sí. Y hay quienes entienden que puede llegar a entenderse hasta como una grosería ese, como se dice ahora, hashtag, señalando desafuero o complicidad. Yo entiendo que es una articulación casi que marketinera para marcar presencia. Sí, claro. Pero ¿te parece que si vos no votás el desafuero sos cómplice? A ver, la complicidad con que no compareciera ante la justicia, ¿no? Y no compareció ante la justicia. En todo caso... Pero los que no votaron son cómplices de no comparecer. O sea, también de dudar de la justicia. No. Ah. Yo lo que digo es que, en realidad, el ambientar que no compareciera implicaba la votación en contra del desafuero. Que no es complicidad. A ver, complicidad con que no vaya a declarar, porque la voluntad de Manini, más allá de lo que dijo, ¿está bien? Siempre estuvo desde octubre del año pasado en adelante en no comparecer. Basta ver lo que se interpuso como recursos para no ir a la audiencia cuando no tenía fuero, postergar una audiencia para... ¿Vos suscribís eso? ¿Suscribís desafuero? Depende del alcance que le demos a complicidad. Yo le doy a complicidad que puede evitar que se presentara a la justicia. No es lo que dijo Miranda, ¿no? En más de una oportunidad. No. Fito Barce. Que ahí también Mujica estuvo bien, porque dijo, yo entiendo perfectamente lo que está haciendo el Partido Nacional. ¿Y? Lo dijo así clarito. Bueno, claro. Mujica dio los principales argumentos también para... Eso es verdad. Para el general. En Rocha. Habló de... Estaba en Rocha en ese momento. Bueno, ha sido, como siempre, un privilegio tener estos panelistas y además, ojalá ayudara a que pensemos juntos en esto de la política que tanto nos apasiona, ¿no? La verdad que sí. Nada de lo político nos es ajeno. Nos reencontramos el próximo lunes. Que pasen muy bien.